Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en la mente de muchos, un secreto que todos quieren saber. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el verdadero secreto detrás de Demet y Can? Si hablo de esa conexión especial, de esa chispa que vemos en pantalla y que nos hace suspirar, nos hace soñar, y nos deja con esa eterna pregunta, ¿hay algo más allá de la ficción? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este intrigante tema, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada que nos ha robado el aliento. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos misterios y que te unas a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en lo que todos esperan. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, y que, francamente, se convirtieron en un fenómeno global. Su química en Erkenci fue, por decirlo suavemente, eléctrica. Y digo eléctrica porque era palpable, tangible, algo que no se puede fingir fácilmente, algo que trasciende la pantalla y se instala directamente en el corazón del espectador. Cada escena que compartían era un torbellino de emociones, un vaivén constante entre la comedia chispeante, los diálogos ingeniosos y los momentos de ternura profunda y conmovedora. Y es precisamente en la intensidad de estas interacciones donde nace la pregunta que ha perseguido a millones de fans: ¿era solo actuación, una demostración magistral de arte interpretativo? ¿O había algo real, algo más allá de las líneas del guión, cocinándose entre ellos? Pensemos detenidamente en los elementos clave que alimentaron y avivaron este misterio, esta intriga que se convirtió en un tema de conversación constante en redes sociales y foros de fans. Primero, la intensidad de sus personajes, Sanem y Can. Ella, Sanem, la soñadora, la impulsiva, la chica de barrio con un corazón tan grande como sus ambiciones, la que se enamora perdidamente, a veces con torpeza, pero siempre con una sinceridad desarmante. El Can, el galán misterioso, el fotógrafo aventurero con un pasado complejo, el que se resiste a las ataduras emocionales pero que irremediablemente no puede evitar caer rendido ante la singularidad de Sanem. Esta dinámica de polos opuestos que se atraen es un caldo de cultivo perfecto para la fantasía del público. Los espectadores, de todas las edades y procedencias, se identifican con esas pasiones desbordadas, con esa lucha interna tan humana entre el corazón y la razón, entre el deseo y el miedo. Y cuando dos actores logran transmitir esa complejidad y esa vulnerabilidad con tanta credibilidad, es natural, casi instintivo, que uno empiece a buscar esa misma credibilidad, esa autenticidad, fuera de los confines de las cámaras y los sets de filmación. Pero la chispa no se limitó a la actuación en sí. Fueron las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, los detrás de cámaras, que se filtraban y se analizaban hasta el último detalle. Recuerdo perfectamente cómo en muchas ocasiones se les veía interactuar de una manera que trascendía la simple cordialidad profesional. Miradas cómplices que parecían contener universos enteros de entendimiento mutuo, risas compartidas que para el ojo atento del fan llevaban un mensaje oculto, gestos de apoyo mutuo, de cuidado, que eran interpretados como señales inequívocas de una conexión profunda. Can Yaman, en particular, a menudo se mostraba como el protector de Demet ante la voracidad de la prensa, la defendía con gallardía ante preguntas incómodas o indiscretas, y siempre hablaba de ella con un respeto genuino, con una admiración palpable que muchos interpretaron como algo mucho más allá de una simple amistad. Sus palabras sobre la inteligencia, el talento y la belleza de Demet resonaban con una sinceridad que hacía eco en los corazones de los fans. Y luego están los rumores, esos susurros persistentes que en la era de las redes sociales se amplifican hasta convertirse en gritos, en debates encendidos y teorías interminables. Se habló de citas secretas, de viajes compartidos en momentos de descanso, de regalos significativos, de gestos románticos. Y aunque muchas de estas cosas se quedaron, en última instancia, en el terreno de la especulación, de la fantasía colectiva, la cantidad de rumores y la persistencia de los mismos nos dicen algo importante y revelador: el público quería creer. Los fans inmersos en la magia de Erkenci anhelaban que esa conexión tan especial que veían en televisión trascendiera la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real, un cuento de hadas moderno que continuara más allá del último episodio. Y cuando un público desea algo con tanta intensidad, con tanta pasión, es muy común que encuentre las pruebas que necesita, o al menos que interprete los indicios de la manera que más le conviene, la manera que alimenta su deseo de creer. Analicemos la psicología detrás de este fenómeno.
Las telenovelas turcas han conquistado el mundo precisamente por su capacidad de evocar emociones fuertes, por sus tramas apasionadas y por la profunda conexión que crean entre los personajes y su audiencia. Son historias que abordan el amor, la familia, la traición, el sacrificio, todos elementos universales que resuenan en el alma humana. Y cuando la química entre los protagonistas es tan deslumbrante, tan magnética, los espectadores se involucran a un nivel mucho más profundo. No solo ven una historia, la viven, la sienten como si fuera propia. Y en ese proceso de inmersión emocional, es increíblemente fácil, casi natural, difuminar las líneas entre la ficción y la realidad. Si los actores parecen enamorados en la pantalla, si sus miradas se cruzan con esa intensidad que quita el aliento, y si además, sus interacciones fuera de cámara insinúan una conexión similar, ¿por qué no iban a estarlo de verdad? Además, recordemos que tanto Demet como Can son figuras públicas carismáticas por derecho propio. Cada uno posee un encanto individual, una luz propia que atrae. Pero juntos, la suma de sus carismas era mucho mayor que el simple producto de sus partes. Can Yaman con su imponente presencia, su sonrisa arrolladora que derrite corazones y su aura de misterio, y Demet Özdemir, con su dulzura contagiosa, su talento actoral innato y esa chispa de picardía en sus ojos. Verlos juntos en pantalla era, para millones de espectadores, una combinación perfecta, una armonía visual y emocional que alimentaba la fantasía de un cuento de hadas moderno cobrando vida. Ahora, es fundamental ser realistas y aterrizar nuestras expectativas. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, fascinante y a veces engañoso. La actuación, en su esencia, requiere una extraordinaria capacidad para transmitir emociones, para meterse en la piel de un personaje hasta tal punto que el público olvide que está viendo a un actor y crea plenamente en la realidad de lo que está presenciando. Y a veces esa credibilidad, esa maestría actoral, es tan alta que puede resultar engañosa. Es perfectamente posible que la intensa conexión que vimos fuera el resultado de un trabajo actoral excepcional, de una dirección magistral que supo capturar y potenciar esa química, y de una conexión profesional que, aunque no fuera romántica en el sentido tradicional, era innegable, valiosísima y fundamental para el éxito del proyecto. Sin embargo, no podemos ni debemos ignorar los indicios, las señales, los pequeños detalles que para muchos sugieren fuertemente que sí hubo algo más. Las menciones recurrentes de Demet sobre lo bien que se entendía con Can, la facilidad de su comunicación, la forma en que él parecía captar sus pensamientos antes de que ella los expresara. Las declaraciones de Can sobre la inteligencia, el talento y la belleza de Demet, siempre con un tono de genuina admiración y aprecio. Los momentos de aparente protección, de preocupación mutua, de gestos de cariño que se escapaban de las cámaras. Todo esto alimentó la llama de la especulación, la convirtiendo en un fuego que ardía con intensidad en las redes sociales. Y en el mundo digital, donde la información viaja a la velocidad de la luz, estos pequeños detalles se magnificaron, se multiplicaron, hasta convertirse en el centro de atención, en el epicentro de todos los debates. Hubo un periodo en el que la presión mediática sobre ellos debió ser abrumadora, casi insoportable. Los fans ávidos de confirmación buscaban cualquier pequeña señal, cualquier comentario casual, cualquier fotografía que pudiera ser interpretada como una pista, como una prueba de su relación. Y de manera muy curiosa, la falta de una negación rotunda y explícita por parte de ellos, en muchos momentos, también fue interpretada como una señal. En el vertiginoso mundo de la fama, a veces el silencio es mucho más ruidoso y revelador que las palabras más elocuentes. Un no tajante habría podido disipar las dudas, pero la ambigüedad, la evasión sutil, permitía que la esperanza y la especulación continuaran floreciendo. Personalmente creo que la belleza intrínseca de esta historia, de este enigma, reside precisamente en esa maravillosa ambigüedad. Si bien es tentador, casi imperativo, querer una respuesta definitiva, un sí o un no categórico, es precisamente el misterio lo que mantiene viva la conversación, lo que hace que sigamos hablando de ellos, de su increíble conexión, y de la magia que crearon juntos. Fue un romance fugaz, un capítulo intenso pero efímero en sus vidas. Una amistad profunda con tintes de coqueteo, una zona gris donde las emociones se volvieron complejas. O simplemente dos compañeros de trabajo excepcionales que se llevaban increíblemente bien, que compartían una sinergia profesional única. Y que a través de su talento crearon una magia en pantalla que trascendió todas las expectativas. La respuesta quizás es una combinación de todos estos elementos, un tapiz complejo tejido con hilos de realidad y fantasía.
Lo que sí es absolutamente cierto y demostrable es que la relación profesional que compartieron fue un catalizador extraordinario para sus carreras. Para Demet Özdemir en particular, Erkencikus supuso un salto cuántico, disparando su popularidad a niveles estratosféricos, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su talento innato brilló con luz propia, consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas de su generación. Para Can Yaman, la serie consolidó su estatus como uno de los actores más codiciados y admirados del momento, un ídolo de masas con un atractivo universal. Trabajaron juntos, se apoyaron mutuamente en el exigente mundo de la actuación, y el resultado fue un éxito arrollador que dejó una marca imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Entonces, ¿cuál es el gran secreto de Demet y Can que todos quieren saber? Creo firmemente que la respuesta no es tan simple y reduccionista como un sí o un no. El secreto, en realidad, es una intrincada y fascinante combinación de varios factores: la suma de su talento individual, la chispa innegable de su química profesional, la pasión desbordada de un público que anhelaba fervientemente una historia de amor real y la forma en que juntos crearon una conexión tan fuerte, tan palpable en pantalla, que nos hizo creer en ella más allá de la realidad tangible. Es la magia pura de la actuación, la magia de la conexión humana que puede surgir en circunstancias extraordinarias, y la magia de las historias que nos cautivan, nos transportan y nos invitan a soñar. Quizás, y esto es solo una especulación personal, alimentada por la observación y la intuición, puede que hayan tenido algo más profundo, un momento en el tiempo en el que sus vidas se entrelazaron de una manera especial, un capítulo íntimo y significativo que solo ellos conocen. Y quizás, también, las presiones inherentes a la fama, la voracidad de los medios y sus caminos profesionales distintos, que los llevaron a emprender proyectos por separado, los llevaron, con el tiempo, a tomar rumbos diferentes. Lo verdaderamente importante, lo que perdura, es el legado que dejaron en nosotros, los espectadores, esa sensación inolvidable de haber sido parte de algo especial, de haber presenciado una historia de amor que, fuera real o no, nos conmovió profundamente y nos hizo sentir vivos. Y es precisamente esta emoción, esta curiosidad insaciable, lo que nos mantiene unidos aquí, en este canal, compartiendo y analizando estos momentos que nos dejan sin aliento, que despiertan nuestras pasiones y nos invitan a reflexionar. Porque al final del día, todos amamos una buena historia, y la historia de Demet y Can, con todos sus matices, sus altibajos y sus misterios, es definitivamente una de las que más nos ha cautivado, una de las que ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Así que, mis queridos amigos, hemos desgranado un poco este enigma, hemos mirado los detalles con lupa, hemos sentido la energía palpable que emanaba de ellos. Pero ahora, la pregunta crucial vuelve a ustedes, a esta comunidad maravillosa y apasionada. ¿Ustedes qué creen? ¿Hubo algo más entre Demet y Can? ¿Cuál es su teoría personal, esa que han estado cultivando en su interior? Me encantaría leer sus opiniones sinceras y sus reflexiones más profundas en la caja de comentarios, ese espacio que hemos creado para que nuestras voces se escuchen y se conecten. Compartan conmigo lo que piensan, lo que sintieron al verlos juntos en pantalla, y si tienen alguna anécdota, algún detalle, algún matiz que crean que hemos pasado por alto en este análisis. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante, si les ha hecho pensar y les ha sumergido en este fascinante debate, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Su apoyo es el motor que me impulsa a seguir creando contenido de calidad, contenido que conecte con sus pasiones y que despierte su curiosidad. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de las telenovelas turcas, que vibran con estas historias y que comparten esta misma, deliciosa curiosidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación más cordial a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así formarán parte activa de esta comunidad apasionada por descubrir todos los secretos, desentrañar todos los misterios y celebrar todas las historias que nos encantan. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, por su valioso tiempo y por ser parte esencial de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.